Las placas tectónicas. La superficie del planeta se encuentra sometida a muchos cambios. Fuerzas internas rompen y reconstruyen los continentes formando montañas, expandiendo océanos. La corteza terrestre sufre continuamente pequeños temblores que son imperceptibles para el humano. Pero muchas veces esto provoca la erupción de los volcanes, que son una forma de comunicación entre la superficie y niveles profundos de la corteza terrestre. También se produzcan fuertes destructores, terremotos y que las aguas se eleven y se formen tsunamis. El núcleo es la parte más interna del planeta. La parte interna en estado líquido y el extremo en este estado sólido. El manto es la parte medida, es la corteza al núcleo. La corteza es la capa externa, se divide en corteza continental y corteza oceánica. Los continentes alguna vez estuvieron unidos. Wenger fue el que dio la teoría de Pangea, uno solo continente y rodeado de Pantalasa, un solo océano. En muchos millones de años se fue dividiendo hasta la forma de los continentes, que hoy conocemos, y ese movimiento no se detiene. Wenger decía que los que provocaba este desplazamiento fueron las placas tectónicas. Son independientes una de otras y no solo los continentes se desplazan, sino también el fondo del océano se mueve aunque no nos demos cuenta. Los bordes pueden ser convergentes. Dos placas se acercan y chocan, una de las placas se introduce debajo de las otras. Divergentes. Dos placas se alejan y forman una brecha por la que sube el magma. Transformantes. Los bordes se desplazan uno al lado del otro. Hay dos tipos de relieve: terrestre y submarino. La forma de relieve terrestre continental son: montañas, sobresalen más de 600 metros. Sierra, son conjunto de montañas. Cordilleras, conjunto de sierras. Valles, son terrenos planos que están rodeados de montañas y en ocasiones atravesados por un río. Llanuras, son terrenos planos a menos de 200 metros de altura o casi a nivel del mar. Mesetas, son llanuras de más de 200 metros o más o sobre el nivel del mar. Depresiones, son terrenos hundidos. La forma de relieve submarino son: plataforma continental. Es la zona que suave inclinación se va adentrando bajo las aguas marinas, forma parte del continente. Talud continental. Va pendiente desde la plataforma continental, desciende hacia las profundidades del mar, más de 200 metros. Llanuras abismales. Es el fondo marino, aproximadamente 4000 metros de profundidades. Puede haber volcanes marinos, algunos alcanzan la superficie del océano. Dorsales oceánicas. Cadenas montañosas en el fondo oceánico. Y fosas marinas. Depresiones profundas y estrechas, algunas con más de 10 kilómetros. La hidrosfera se compone de las aguas oceánicas y de las aguas continentales. Las oceánicas representan el 96.5% del agua total de nuestro planeta que rodean los continentes. Se componen de los océanos, los golfos, mareas, bahía y ensenadas. Existen 4 océanos: el Pacífico, que es el más extenso, de aproximadamente 175 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra entre América, Asia y Oceanía. Océano Atlántico,
ubicado entre América, Europa y África. Océano Índico, entre África, Oceanía y Asia. Y Océano Ártico, con 9.485.000 kilómetros cuadrados, junto a las costas de Norteamérica, Europa y Asia. Los mares son entretantes de los océanos de los contornos de los continentes. Por lo tanto, son cuerpos de agua a menor extensión. Los golfos son entradas a los continentes. Son grandes, abiertos o cerrados. Las bahías son entradas al continente más profundas que el golfo. Esta tiene terminaciones rocosas a su alrededor. Aguas continentales son aquellas que son muy importantes, como las aguas oceánicas, pues debido a ellas tenemos agua para beber y dar de beber a plantas y animales necesarios para nuestra alimentación. Las aguas continentales del mundo las encontramos en tres formas: ríos, lagos y aguas subterráneas. Mareas, movimientos periódicos de ascenso, flujo y descenso de flujo de las aguas del océano. Las mareas vivas son producidas cuando el sol y la luna se encuentran en posición. Las mareas muertas son fases de 4 crecimientos o 4 menguantes. Las corrientes son grandes desplazamientos horizontales de masa de agua salada. También son producidas por el viento de diferente temperatura y su dirección. También afectan el clima de los lugares en su recorrido. Así, las corrientes cálidas elevan la temperatura del aire. Otra cosa es que las corrientes frías ocasionan un clima seco. La cuenca hidrológica está formada por un conjunto de cauces de aguas autónomas, desde su punto de origen hasta de destino. Se descompone de diversos orígenes. Un sistema montañoso se permite capturar la humedad de las nubes arrastradas por el viento. Un conjunto de vegetación que capta el agua de las plantas, absorben y lo filtran hasta la tierra. Un sistema natural de drenaje se encarga de llevar el agua hasta llegar a los ríos. Un acuífero subterráneo almacena las filtraciones del agua del subsuelo. La fauna diversa de los animales, más que tener belleza y diversidad, tiene la función de desplazarse las semillas para el ciclo de reproducción de la vegetación. México tiene 3 tipos de cuencas y son: una es exoreica, es una cuenca que desemboca en el mar o en el océano. Otra es el endoreica, es una cuenca que desemboca en un lago o en otro río dentro del espacio continental. Y el último es la arrecia, es una cuenca que desemboca, sino que se pierde o se filtra en la tierra. Las localizaciones de las principales cuencas en México y el mundo: Cuenca Lerma-Chapala, Cuenca del Río de Carmen, Cuenca Tonalá, Cuenca del Río Bravo, Cuenca del Chao Phraya, Cuenca del Río Senegal, Cuenca del Lago Titicaca. El 75% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. El agua en malas condiciones transmite enfermedades que pueden causar la muerte. Factores y elementos del clima. El clima es un cambio que genera en la Tierra. Puede ser modificado por la distancia frente al Sol o a la altura sobre el nivel del mar. Factores que incluyen en el clima: actividades volcánicas, masas de agua, distancias del agua, dirección de los vientos, orientación del relieve, latitud y altitud, continentalidad, corrientes oceánicas y incidencia humana. La altitud es la mayor o menor distancia a un punto de Ecuador.
Altitud es la distancia vertical al metro que separa un sitio del nivel del mar. Presión atmósfera es la fuerza que ejerce la diferencia de capas de las atmósferas. Se concentra el centro del mar. Otros elementos del clima son las radiaciones solar, la humedad, el viento y la precipitación. La biodiversidad se separa en dos palabras: diversidad y biológica, que está conectada en 5 partes. 1. Son los humanos. 2. Animales. 3. Las plantas. 4. Los hongos y microorganismos. Las diferentes especies interactúan entre sí y los rodea el agua, el aire y el suelo. Esto se llama ecosistema. Varios factores explican la diversidad de los ecosistemas. Prosperan diferentes ecosistemas. Aprovechamos la pureza del aire, la fertilidad del suelo, encontramos sustento a nuestra cultura. La biodiversidad está en todas partes, como la comida, cómo vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones y en nuestros códigos genéticos.